Rápidamente un censo. ¿Quién tiene congregándose en alguna iglesia cristiana, sea vida abundante o no, más de un año? Levanta la mano. ¿Quién tiene más de 3 años, más de 5, más de 10, más de 20? Ok. Bueno, más de 30. Ahora, hace unos 3 meses aproximadamente en la empresa sufrimos varios cambios un tanto drásticos que de alguna u otra manera desestabilizaron al equipo. Puso sobre todo en nervios a algunas personas que de una u otra forma no estaban cumpliendo o dando el ancho, vaya, para la posición, ¿no? Y en particular hubo una chica que se acercó tanto con mi jefe como conmigo. No era una persona que me reportara, pero era una persona que tenía relación directa con mi equipo, para contarnos y confesarnos que en realidad se sentía rebasada, que sentía que estaba perdida, que sentía que no estaba dando el ancho precisamente, y que además de todo se sentía incapaz de cumplir con las funciones de la empresa, ¿no? De la posición de lo que se estaba esperando de ella. Y aunque de una u otra forma podíamos tomarlo como el inicio de una conversación previa a una renuncia, la realidad es que todo cambió con la frase final que dijo. Y dijo algo así como: pero quiero aprender, quiero entender y quiero comprender perfectamente bien, empezando por cuáles son mis funciones, cuáles son mis responsabilidades, qué es lo que se necesita y se pide de mí, y para todo ello necesito que me ayuden. Esa actitud, ese cambio de cómo lo abordó, hace completamente diferentes las cosas. Y hoy, o bueno, ayer que estaba preparando el tema para la predicación de hoy, que se llama La responsabilidad de la iglesia, lo que esta chica dijo me hizo mucho eco en la mente, porque puede que tengamos 1 año, 3, 5, 10, 15, ella tenía 1 año en la posición y en ese momento estaba reconociendo que no entendía cuáles eran sus funciones. Y yo hoy me pregunto, ¿entendemos cuáles son las funciones y las responsabilidades de la iglesia? Puede que tengamos 5 años convertidos, 20, 30, 40 años convertidos y unos tantos más congregándonos, pero independientemente de dónde te congregues, la misión de la iglesia es una, sea donde sea que estemos. Y es importante que entendamos y comprendamos cuáles son en verdad este propósito y las responsabilidades que la iglesia tiene como parte de una misión. Les pido que me acompañen en oración. Padre bendito, gracias Señor porque tú nos pones aquí, porque tú nos has traído, porque por tu gracia, por tu misericordia, pero sobre todo por tu voluntad y soberanía, hoy estamos escuchando esta predicación. Agradecemos, Padre, tu palabra, agradecemos, Señor, la oportunidad de estudiarla. Gracias, Padre, en particular por darme el honor de serte útil, Señor, para poderla compartir. Te ruego, Padre, que tú dispongas nuestros corazones, abras nuestro entendimiento y tu palabra nos sea revelada. En nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Y entonces les pregunto, hermanos, ¿para qué es que existimos como iglesia? Mediten un momento en ello. ¿Para qué es que asistimos a la iglesia cada domingo, arreglados o no, dispuestos o no, con el ánimo o no? Pero aquí estamos. ¿Con qué propósito? ¿Con qué motivo? ¿Cuál es la razón de que nos reunamos cada domingo? Y me podrán decir, pues bueno, para estudiar y conocer más de la palabra de Dios. ¿Y en serio estamos aprendiendo? ¿En serio la escuchamos? ¿En serio no solo la memorizamos, sino que la practicamos? Bueno, Mar, es que también es para convivir y congregarnos en armonía. ¿De eso estamos seguros, hermanos? ¿De que convivimos en absoluta armonía y unidad? O me podrán decir, bueno, es que es para alabar a Dios y darle la honra a Él. ¿Sinceramente lo hacemos en espíritu y en verdad? Yo ruego a Dios que haya personas que contesten sí dentro de sí mismos para estas preguntas. Pero entonces podríamos decir, bueno, Omar, es que es para alimentar mi espíritu. Bueno, pues también espero que no solamente vengan a alimentarlo aquí y no solo lo alimenten una vez por semana. Es que, bueno, es para cumplir el mandamiento de no congregarnos. Y vuelvo a la pregunta, ¿y con qué sentido? De no dejar de congregarnos. ¿Y con qué sentido? De verdad, hermanos, se los pregunto con el corazón en la mano. ¿Para qué nos reunimos? ¿Por qué es que asistimos? ¿Por qué es que tenemos que buscar esta unidad? ¿Por qué es que cada semana podemos estar aquí reunidos 10, 20, 40, 80, 100 personas?
¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que nos levanta cada domingo y nos dispone a dejar nuestra cama, a dejar nuestra casa, a dejar nuestro descanso para estar aquí? Como ya les he platicado en ocasiones anteriores, he tenido la oportunidad, y vuelvo a decirlo de la misma manera, no sé si para bien o para mal, de haber estado en muchas iglesias y en muchas congregaciones, de haber conocido desde iglesias pentecostales, iglesias bautistas, iglesias evangélicas, bíblicas, de G12, de la prosperidad, etcétera. Haber conocido múltiples pastores, múltiples doctrinas, múltiples enseñanzas. Y les digo algo, he escuchado muchas respuestas a esta pregunta. Muchas respuestas tratando de solventar cuál es el propósito y la misión que tiene la iglesia. Y saben, iré de las que considero más drásticas hacia las más cercanas a la realidad. Y una de ellas, y pertenecía a una iglesia que decía que su objetivo y su propósito era establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y saben algo? Suena increíble. Suena increíble. Imagínense a Cristo reinando ya en la tierra. Imagínense que todos los problemas del mundo se van a acabar porque Cristo es el rey de toda nación. Pero ¿saben algo? Se les olvida que para esto, que sí va a suceder, será en el momento y en el tiempo indicado para el Señor. No nos corresponde a nosotros adelantar esos tiempos. Pero, lamentablemente, descansan su fundamento y se escudan ante este concepto de que Dios nos ha llamado a reinar juntamente con Él, para automotivarse y enaltecerse, llamándose a sí mismos reyes y sacerdotes de Cristo. Y lo toman de la palabra porque la palabra lo dice, pero se les olvida que primeramente debemos de ser siervos, que primeramente somos sus hijos y que como sus hijos debemos honrarle. Y no estamos aquí para robarle a Él la gloria, ni para robarle a Él el honor, ni para robarle a Él el poder. Lo acabamos de cantar. A Él sea la gloria, a Él sea el poder, a Él sea el imperio, no a nosotros. Pero se escudan ante este tipo de propósitos que podrían parecer bíblicos y alineados a la voluntad del Señor, pero se les olvida que Cristo respondió esta pregunta. Respondiendo Jesús, dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando estaba delante de Pilatos, y Pilatos todavía le dijo, ¿entonces eres rey? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, pero mi reino no es de esta tierra. Y dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Aun cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, no había venido para reinar en ese momento. ¿Volverá? Gloria a Dios. ¿Y reinará? Gloria a Dios que sí. Pero esta respuesta está alejada del verdadero propósito que Dios tiene para la iglesia. Y hay otra, también me tocó estar de hecho era la misma iglesia, diciendo, bueno, es que el propósito de la iglesia es gobernar y estar en posiciones políticas. Imagínense presidentes cristianos, imagínense dirigentes y líderes rectos, justos, honestos. Díganme dónde voto por ellos. Pero ¿saben? Ojalá sean ese tipo de cristianos. Y escudados y basados en Génesis, que dice que fuimos creados para señorear sobre la tierra, no era para señorear conforme a nuestra voluntad. Y creen que es importante ganarse un espacio, un curul, un lugar en el gobierno, en la política, en las cámaras, en los gabinetes, y hacen todo lo posible a cualquier costo para enrolarse en la política. Todavía se atreven a decir, es que Cristo era un revolucionario. Cristo se puso en contra, era un insurgente, en contra del gobierno. Pero yo bien recuerdo que Jesús dijo al César lo del César y a Dios lo de Dios. A Jesús le interesaba el plan de Dios, no el plan del hombre. Tan así que todavía cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿has venido para sacar al imperio romano? Y él contestó que no. Él había venido a traer arrepentimiento y salvación. Pero estas personas se basan en ello. Y todavía Cristo le dijo a sus discípulos, Mateo 20, sabéis que los gobernadores de las naciones enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.
Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así que no, hermanos, el propósito de la iglesia no es gobernar, no es estar enrolados en la política, no es crear, como hace muchos años existía el partido PES, que era alusión al símbolo cristiano y que decía estar lleno de políticos cristianos. Señores, se fueron a meter a la cuna de la corrupción y lamentablemente se vieron manchados de ella. ¿Y saben dónde queda el nombre de Dios en todo eso? Pisoteado y deshonrado. Porque Dios no nos llamó como congregación a eso. Otra respuesta, ser ejemplo y testimonio del poder y la gloria de Dios. Y en ese afán se centran únicamente en milagros, en señales, en los dones, en cómo es para poder evangelizar tienen que atraer la atención de la gente, convencerlos a través del espectáculo y del show. Porque hay que demostrar lo glorioso que es nuestro Padre. Y buscan que los medios de comunicación apunten las cámaras hacia ellos. Buscan tener canales de televisión. Buscan ser significantes en el mundo entero, buscando la atención para ellos. Pero ¿saben algo? Dice Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no acaso profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y le agregaría: y no en tu nombre levantamos paralíticos, y no en tu nombre sanamos gente, y no en tu nombre hicimos que se llenaran las cuentas bancarias de muchas personas. En tu nombre, Señor. Pero ¿saben cuál es la respuesta? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Buscan la fama, la influencia, el prestigio, las riquezas. Miden el éxito de sus congregaciones según el tamaño de su membresía. Es que tenemos 1,500, 2,000, 10,000 miembros en la congregación. Miden eso conforme a las cuentas bancarias, conforme a las ofrendas, conforme a los diezmos. Pero Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, mas haceos tesoros en el cielo, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que, mis hermanos, tampoco va por allí la misión de la iglesia. Bueno, es que si mi Padre es el Dios todopoderoso, el que tiene todo, Él es rico, yo soy su hijo, me lo merezco. Yo declaro que voy a ser rico, declaro que mi cuenta se va a llenar. Y lo vuelvo a decir como lo he dicho muchas veces: cuánta soberbia hay en esas palabras, cuánta soberbia hay en esa doctrina. ¿Creen que para poder dar ejemplo es necesario, como les decía, tener las luminarias apuntando hacia ellos, marcar presencia en los medios de comunicación, que los nombres de sus iglesias, de sus pastores, de sus predicadores sean reconocidos mundialmente? Pero Jesús dijo: ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Olvidan que el único digno, como lo acabamos de cantar, de tener toda la honra, toda la gloria, todo el imperio y todo el poder es nuestro Dios. También dan como respuesta a la misión de la iglesia procurar y velar por la santidad del cuerpo de Cristo. Dios, qué loable y plausible objetivo de la iglesia: mantenernos santos, mantenernos puros, mantenernos sin manchas, hasta que bajo ese concepto justifican el juzgar y criticar a los demás, justifican el condenar, justifican el separar, justifican el juzgar y hasta expulsar, utilizando el sacad de en medio de la congregación el pecado. ¿Y dónde está la misericordia? ¿Y dónde está la gracia? ¿Y dónde está la restauración? ¿Y dónde está el amor? Ven en los que caen a los débiles o a los débiles como un inmundo y asqueroso pecador, indigno, impuro. Se atreven todavía a decir que las enfermedades, las faltas de salud, la falta de recursos es un castigo de Dios por tu pecado. Quieren y procuran hacer valer la palabra de Dios basándose más en la ley que en la gracia. No son más que hipócritas,
fariseos legalistas. Ante esto Jesús dijo: exigen cosas y comportamientos que ni ellos mismos pueden cumplir. Dijo: juzgan a otros, a través de Pablo, juzgan a otros sin reconocer que en la mano de su Señor está si un siervo cae o no, no en la de ellos. Y mismo Cristo dijo: se centran en señalar y hacer evidente la paja en su ojo, cuando ni siquiera son capaces de detenerse a observar su viga. Cuando la mujer adúltera fue sorprendida en adulterio y llevada ante Cristo, y los fariseos, conforme a la ley, teniendo la razón de lo que estaban exigiendo, querían apedrear a la mujer, ¿qué dijo Cristo? El que esté libre de pecado lance la primera piedra. E ignoró el asunto. Se agachó, le quitó la atención a los hombres y después de un tiempo se voltea y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero ¿quiénes somos para juzgar a los demás conforme a nuestra propia interpretación de la ley, olvidando que antes que nada Dios nos ha dado la gracia? Y ¿saben algo? Es lamentable porque muchas de estas respuestas podrían sonar muy buenas. Podríamos decir: qué interesante, sí, en verdad deberíamos de instituir el reino de Dios aquí, deberíamos de gobernar, deberíamos dar a conocer la gloria y el testimonio de Dios, deberíamos de poder procurar la santidad de la congregación. Sí, pero cuando el hombre mete la mano en ello, lo estropea. Cuando el hombre ve la oportunidad de poder y de autoridad en ello, abusa. Y saben, hemos hecho tanto daño a la gente, hemos hecho tanto daño comportándonos de esa manera, que claramente esa no puede, ninguna de todas estas puede ser la misión de una iglesia, no puede ser la responsabilidad ni el propósito de existir. Algunas de estas respuestas son las que me han tocado escuchar como contestación. Lo más triste de todo esto es que la verdad es que hay mucha gente que lo cree. Hay mucha gente que se deja engañar, que de esa manera es como la iglesia debe de comportarse. Y saben, quise empezar por aquí diciendo lo que no es la misión de la iglesia, porque es sumamente importante que tengamos en claro que por esta razón, por enfocarnos en lo que no es la visión de una iglesia, la misión de una iglesia, hemos perdido el tiempo. Nos hemos comportado como niños, hemos sido negligentes bíblicamente, hemos sido inmaduros espiritualmente. Es importante que entendamos lo que no es la misión de una iglesia para poder entender que debemos de comportarnos varonilmente como lo veíamos hace un tiempo. Dejar de ser niños fluctuantes que se dejan mover por cualquier viento de doctrina. Esto suena interesante, voy para allá. Esto me hace sentido humanamente, voy para allá. Y movemos a las congregaciones. Lamentablemente he escuchado de pastores decir: sé que eso no es lo correcto, pero es lo que a la iglesia le gusta. Dios santo, Dios santo, tenga misericordia Él de esos hombres. Es importante que lo sepamos porque debemos de aprender a contar los días. Debemos de aprender a buscar sabiduría en ellos. Debemos de aprender a aprovechar el tiempo. Hermanos, no estamos en buenos tiempos. Que no lo veamos en la ciudad no quiere decir que estemos en buenos tiempos. No, mis hermanos. Salgan un poco, lean un poco, escuchen un poco. ¿Saben? Si quizá no somos capaces de ver lo mal que están los tiempos ahorita, por lo menos deberíamos de ser capaces de darnos cuenta que no tarda en cambiar todas las reglas del juego. No tarda. Decía mi hermano Ramiro hace rato en el servicio de oración: gracias Dios porque aún tenemos la libertad de congregarnos. Aún, mis hermanos. Es importante que sepamos lo que no es la misión de la iglesia, porque el nombre de Dios tiene que dejar de ser blasfemado a causa nuestra. La gente odia escuchar de Dios. La gente tiene un falso testimonio de lo que es Dios. ¿Y saben por qué? Por nuestra culpa. Por lo que hemos dejado de hacer, pero también por lo que hemos hecho.
Porque la iglesia se ha vuelto sinónimo de juicio, se ha vuelto sinónimo de creernos perfectos, se ha vuelto sinónimo de un lugar para que se reúna la gente que es santa, que es limpia, que es pura. Y mis hermanos, de aquí para allá les puedo garantizar que no hay una sola persona que sea recta, pura y sin mancha. Incluyéndonos a todos los que estamos aquí. Si estamos reunidos aquí es porque necesitamos del Señor, no porque ya no lo necesitemos. Pero la gente allá afuera no lo entiende, porque nos hemos equivocado al momento de dar testimonio. Tenemos que hacer que el nombre de Dios deje de ser blasfemado a causa nuestra. Tenemos que saber lo que no es la misión de la iglesia para despertarnos y alistarnos como hombres valientes. Insisto, los tiempos no son buenos. Y aunque no hablemos como tal de una guerra, sí hay una guerra espiritual. Ya la hay, mis hermanos. Ya la estamos viviendo. ¿Y saben algo? La estamos perdiendo. No es en nuestras fuerzas, no es con espada, no es con ejército. Pero ¿cómo va a poder ser con la palabra del Señor si la gente no la conoce? Si aún en las congregaciones hemos cambiado la predicación, donde tenemos que conocer la palabra del Señor para hablar de cosas filosóficas, humanistas, progresistas, estamos dejándonos perder, viendo cómo la gente se está yendo al infierno. Necesitamos entender lo que no es la misión de la iglesia para que salgamos de nuestro letargo. Espero con ansiedad el inicio del siguiente estudio bíblico que vamos a llevar. Las consecuencias de una fe. No me acuerdo si es mediocre o algo por el estilo. Algo así dice el título. Lo espero en realidad. Estamos a 4 domingos de comenzarlo, mis hermanos. Les exhorto con mucho amor a que lo tomen. Hay consecuencias en que no hagamos lo que nos corresponde hacer como congregación y como creyentes. Y les vuelvo a preguntar, ¿cuál es entonces la responsabilidad de la iglesia de Cristo? ¿Evangelizar? ¿La gran comisión? Mis hermanos, esta es una de las respuestas más cercanas a la realidad. Pero ¿saben? Incompleta en sí misma. Es incompleta en sí misma. Ciertamente que es una de las mejores, pero es insuficiente por sí sola. Acompáñenme, por favor, a Mateo 28. Mateo capítulo 18, versos 19-20, palabras de Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchos se confunden o se conflictúan en creer y limitar a la gran comisión con evangelizar. Y les digo algo, mis hermanos, vuelvan a leer el pasaje que acabamos de leer. Díganme en qué momento habla de evangelizar. Ni siquiera se menciona. El verbo evangelizar no aparece allí. ¿Se puede entender implícitamente? Es necesario que para llegar a lo que nos está pidiendo Cristo que hagamos, se haya evangelizado. Pero allí, explícitamente, solo hay 4 verbos que corresponden a cosas que tenemos que hacer. Vayamos viendo uno por uno. El primer verbo, por tanto, ir. Mis hermanos, aquí, solo en esas 3 palabras, por tanto, ir, hay mucho que aprender. Primeramente, cuando escuchamos el a todas las naciones y el ir, limitamos y creemos que tendríamos que armar y organizar grandes viajes misioneros o andar mochila al hombro recorriendo todo el mundo para ir a predicar. Pero ¿saben algo? Aquí el verbo está conjugado en tiempo aoristo. Igual no tienen por qué entender qué es eso, pero se los explico. ¿Saben qué significa el verbo ir en aoristo? Significa habiendo ido. Es decir, ya estamos allí. No hay que ir.
¿Qué quiere decir cuando dice habiendo ido? Que si te fuiste a un lugar, ya habiendo ido ahí, predica. Y si te vas a otro, habiendo ido ahí, predica. ¿Te cambiaste de casa? Predica allí. ¿Te cambiaste de congregación espero que por alguna buena razón? Predica allí. ¿Te cambiaste o viajaste por trabajo, viajaste de vacaciones, lo que sea? Allí obra. Ya habiendo ido, no necesitas organizar tengo que ir y hacer todo un viaje misionero como los de Pablo. Si lo puedes hacer, qué bueno, no te estoy limitando. Estoy diciendo que no tienes que limitarte para obrar. Por tanto, habiendo ido, obra la voluntad del Señor. Estando allí donde estás, hazlo. Pero ¿saben qué otra cosa nos enseña este verbo ir? Nos enseña que la acción inicial cae en nosotros. No dice, espera a que caigan para disipularlos. No te está diciendo, espera que toquen tu puerta. No te está diciendo, espera que llegue visitas nuevas, gloria a Dios, hoy por sus vidas, a la congregación para disipularlos. No te está diciendo eso. Te está diciendo, a donde estás, a donde hayas ido, hazlo. No es pasivo, no se trata de esperar, se trata de mantenernos en movimiento y a donde nos movamos, hacerlo. Este es el primer verbo y es necesario entender que no se trata de programar grandes viajes, sino de tomar nosotros la iniciativa de cumplir esta palabra. Necesitamos estar en movimiento para que allí, sea donde sea que estemos, ya habiendo ido, obremos y hagamos la obra del Señor. Voy a decirles algo que seguro incomodará a muchos y con el perdón de Dios no me disculpo en realidad por lo que voy a decir y espero que lo entiendan de la manera correcta. Gracias a Dios por este lugar donde nos podemos reunir. Pero ¿saben algo? Tener un lugar para congregarnos que nos cobije del frío, de la lluvia de allá afuera el día de hoy, de tener sillas cómodas, de contar con un aire acondicionado que lamentablemente hoy no está funcionando. Pero todas estas comodidades nos han enfriado. Estas comodidades nos han puesto en una situación tan cómoda que nos hemos vuelto apáticos. Que nos sentimos muy seguros en una zona segura dentro de una congregación y hemos enclaustrado al espíritu. A la gente que viene le compartimos, pero ¿y cuándo salimos a hacerlo? A la gente que viene le demostramos el amor de Dios, pero ¿y allá afuera? A la gente que viene nos escucha hablar bonito acerca de las Escrituras, ¿y allá afuera? Las iglesias se han vuelto zonas seguras. ¿Para qué? La iglesia creció cuando más insegura estaba. Y mis hermanos, ojalá Dios quiera en algún momento tengamos que quedarnos sin todo esto. Tengamos que quedarnos sin un hotel, sin 4 paredes, sin un techo, sin micrófonos, sin toda la tecnología, sin todo lo que tenemos. Ojalá llegara ese momento, porque entonces no nos quedaría más que activarnos. A consecuencia de eso hemos dejado de ir. A consecuencia de eso no nos movemos. A consecuencia de eso estamos en espera de que las cosas caigan o sucedan por sí mismas. E insisto, nos hemos vuelto apáticos e irresponsables. El segundo verbo en este pasaje es discipular, es hacer discípulos. Dice así el verso 19, y hacer discípulos en todas las naciones. Una de las prácticas que más nos ha hecho falta y que más imperativa es que nos pongamos a hacerla es discipular. Y mis hermanos, un discípulo no es simple y llanamente aquella persona a la que se le enseña. Ser discípulo no se cumple en el momento en que asistimos aquí a la congregación o tomamos un estudio entre semana. Eso no es ser un discípulo. Eso es ser un oyente, eso es ser un estudiante, pero no es ser un discípulo. Un discípulo tiene compromiso, un discípulo tiene cercanía, un discípulo tiene cobertura, un discípulo sigue, un discípulo convive, un discípulo sirve y co-sirve o coparticipa en el servicio. Un discípulo recibe enseñanza especial y tiene la confianza para preguntar, cuestionar y discutir en privado como los discípulos de Cristo la tenían con Cristo.
Hay una relación íntima y estrecha de enseñanza directa, no solamente oral o verbal, sino experiencial. Cristo, cuando les enseñaba a sus discípulos, no solo les enseñaba con el ejemplo, sino que los ponía a trabajar. Velaba porque lo que aprendieran fuera bien aprendido. Velaba porque hubiera un compromiso. Velaba por mantenerse cerca. Velaba porque cuando había en ellos alguna actitud que no era correcta, Él la corregía. Eso es ser un discípulo. Un discípulo demuestra compromiso, un discípulo demuestra dedicación. Y era tal grado lo que requería esa dedicación y ese compromiso, esa fidelidad, que no solamente tenía que aprender las formas, las maneras y la enseñanza de su maestro, sino que demostraba su compromiso y su fidelidad a esa enseñanza, tanto al compartirla como al bautizarse, que era una manera de adquirir la responsabilidad o el compromiso bajo el nombre de una escuela, bajo el nombre de un maestro. Y de allí surgen los discípulos de Juan, los discípulos de Cristo, los discípulos de Hermes, los discípulos de Gamaliel, los discípulos de Apolos. Y ¿saben algo? Antes de que me malinterpreten, de ninguna manera estoy queriendo decir que ahora vamos a instituir los discípulos de Gerardo, los discípulos de Alberto, los discípulos de Omar. Porque ¿saben algo? Segunda cosa importante para aclarar en este punto es que la única enseñanza, el único maestro, la única palabra, la única doctrina que se debe de utilizar para discipular es la de Cristo. Y que cuando nos estamos refiriendo a es necesario discipular, no es hacer discípulos para mí, es traer discípulos para Cristo, que conozcan las enseñanzas de Cristo, que las comprendan, que las vivan, que tengan experiencia en ella, pero que se comprometan también con la enseñanza, que se comprometan con el desarrollo de la palabra. No se trata de yo tener poder o autoridad sobre algunos hermanos, no, se trata de mostrarles a aquel que es el único digno de ser seguido, el único que puede ser un maestro verdadero, que nos puede dar la enseñanza correcta. De eso se trata el ser discípulos. Se trata de buscar, enseñarles, pero eso nos lleva a otro punto, mis hermanos, a haber aprendido primeramente. Por lo tanto, el punto de discipular tiene que ver también con el compromiso de aprender. No podemos, como dice la Gran Comisión, enseñándoles que guarden todos los mandamientos que yo os he dado, si nosotros no conocemos esos mandamientos, si nosotros no los entendemos. ¿Cómo podemos irlos a bautizar en compromiso con el Señor si nosotros no estamos comprometidos, mis hermanos? Por lo tanto, ir y hacer discípulos, se trata de hacer discípulos de Cristo y para Cristo. No estamos buscando gente que asista, no estamos buscando gente que conozca, no estamos buscando gente que escuche, no estamos buscando gente que crea, estamos buscando gente que esté comprometida con la enseñanza y la voluntad de Dios. Y de allí que los dos verbos restantes en este tema tienen que ver y están unidos completamente con discipular. Y los otros dos verbos son bautizar y enseñar. Y dice así el versículo: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Como lo enfaticé reiterativamente en el punto anterior, para poder discipular necesitamos transmitir conocimiento. Y debimos haberlo adquirido principalmente. Debemos enseñar o debemos enseñar con experiencia, con práctica. No la experiencia que pueda tener el maestro, sino que ponga en experiencia y que ponga en práctica lo que se está aprendiendo. Pero también se trata de asegurarnos de que exista un compromiso. Se trata de que la gente pueda entender por qué tiene que haber un compromiso. Porque tiene que haberlo, respetando la voluntad y la soberanía de Dios. Tiene que ver al bautizarte bajo el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tiene que ver con entender que la voluntad y la soberanía de Dios es la que importa. Con entender que el llamado y el ministerio de Cristo es el que importa, y con entender que el poder, que los dones y que las manifestaciones del Espíritu para el Espíritu y para el bien de la congregación es lo que importa. Eso es lo que significa bautizándonos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y además lo hacemos manifestándolo al bautizarnos en agua, en el bautismo de agua. Pero esa solo es una manifestación.
Solo es una manera de demostrar lo que hemos creído y nuestro compromiso que tenemos. Y como pueden ver, mis hermanos, es necesario que tomemos esta responsabilidad, que entendamos que es parte de nuestro propósito como congregación, que tenemos que desarrollar, enseñar, comprometer y formar a los congregantes. No importa si tienen 1 año, 3 meses, 1 día, 5, 10 o 20 años. Tiene que ver con que toda persona que está en la congregación tiene que conocer para que a su vez y en su momento se comprometan con la enseñanza y así mantener la continuidad. Acompáñenme ahora a Marcos 16, para pasar al segundo punto de nuestras responsabilidades, que es también la segunda parte de esta gran comisión. Marcos 16, 15, 16, palabras de Cristo. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es el mismo momento en donde Mateo lo capturó, lo redactó de una forma distinta. Por lo tanto, se complementan. Por lo tanto, necesitamos estudiar las dos y apropiar las dos como la gran comisión, no independiente. Y es ahora que estamos escuchando a Cristo diciéndonos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y primero, para poder cerrar ese tema y avanzar, la parte en la que dice precisamente a todas las naciones en el pasaje anterior o por todo el mundo, en este pasaje simple y sencillamente quiere decir sin discriminación. Se lo estaba diciendo a sus discípulos que eran judíos, que ellos conocían y eran conscientes de ser el pueblo de Dios, de ser la nación santa del Señor. Y a muchos de ellos, si ustedes conocen la historia o la siguen estudiando, les costó mucho trabajo romper con el paradigma de que el evangelio no era únicamente para los judíos. Y aquí en palabras de Cristo se los estaba diciendo a todas las naciones. Y tú me dirás: bueno, sí, pero a todos los judíos que estaban en otras naciones. No, a toda criatura. No dice judíos. ¿Y saben qué otra cosa no dice? Al grupo de evangelización. No dice eso. Dice a todos. Así que, mis hermanos, qué bueno que existe el grupo de evangelización. Dios guarde sus vidas, los fortalezca, los establezca y respalde sus palabras. Pero ¿saben otro comentario que probablemente no les guste? Este grupo no tendría por qué existir, porque es responsabilidad de cada uno de nosotros hacerlo. Pero descansamos en este equipo de élite que va y hace el trabajo que nos correspondería hacer a todos. ¿Saben, mis hermanos? Lo mínimo que tendríamos que hacer es orar por ellos, es proveerles lo que necesiten, el material que requieran. Lo que debemos poner es llamarlos y buscar momentos en los que se puede evangelizar, abrir nuestra casa para que se evangelice allí, hacer sesiones, compartir las palabras. Es responsabilidad de todos evangelizar, mis hermanos. Y no evangelizamos porque sea un concurso de ver capacidades, de decir: yo evangelicé a 100, ¿a cuántos evangelizaste tú? ¿Qué saben? Mucha gente y muchas congregaciones tienen ese pensamiento. Evangelizamos no para ver cuántos números logramos para nosotros, sino para que para Cristo haya más gente salva. No evangelizamos para hacer más grande nuestra iglesia ni nuestras ofrendas. Evangelizamos porque entendemos la necesidad que existe allá afuera de arrepentimiento y salvación. No es para hacer nuestras iglesias más grandes, es para hacer el infierno más chico. No evangelizamos para cumplir un requisito, un mandamiento. Mis hermanos, si por eso evangelizamos, estamos mal. No evangelizamos para obedecer un mandamiento. Obedecer es nuestra responsabilidad, nos guste o no. Evangelizamos más allá de porque sea un mandamiento, porque entendemos el amor que requieren, porque les amamos, porque entendemos que necesitan de Dios, porque reconocemos que allí estuvimos y alguien nos compartió. No evangelizamos para nosotros ganar el reconocimiento o la autoridad sobre esas personas. Pablo decía: gracias a Dios yo no bauticé a ninguno de ustedes, para que no se dijera: yo soy de Pablo o este es de Pablo. Eso no era lo importante.
Lo importante no es si son para mí, lo importante no es si son para vida abundante, lo importante no es si son para la iglesia que esté a 2 cuadras de aquí, lo importante es que son para el Señor, sean de la iglesia que sean. Sí hay que cuidarlos, sí hay que asegurarnos de que la doctrina que reciban sea buena, y tanto como se puedan quedar aquí, gloria a Dios, y tanto como podamos disipularlos, que es donde entra la segunda parte y el complemento de esta, qué bueno, porque también es nuestra responsabilidad. Pero no los estamos ganando para nosotros, no los estamos ganando para nuestra iglesia, los estamos ganando para la iglesia universal de Cristo. El problema, mis hermanos, es que sea como sea, no evangelizamos de ninguna manera. Como les decía, dependemos tanto de un grupo de evangelismo que además, tristemente, es reducido. Sí, es verdad que el evangelizar es un ministerio, que el Espíritu da dones para esto y capacita, pero ¿saben? Creer que no tenemos la capacidad para evangelizar es obrar en nuestras propias fuerzas. Es no reconocer la soberanía y el poder de Dios. Porque si Dios nos pone a evangelizar en un momento de necesidad, Él proveerá, no tú. Él te dará la palabra, no tú. ¿Y saben algo? Yo le he platicado con mi esposa y con mi madre. Yo nunca he sentido que yo sea evangelista, pero no por eso me detengo en el púlpito de evangelizar. Hay formas, mis hermanos, no necesariamente, y claro que me ha tocado y claro que lo he hecho. Claro que he ido a evangelizar en hospitales, claro que me ha tocado evangelizar en reuniones de jóvenes, claro que yo mismo de joven teníamos un grupo de mímica que salía a todas las alamedas a evangelizar a través de obras. Pero ¿saben algo? Lo hacía por amor a ellos, no porque yo creyera que tuviera la posición o la capacidad de hacerlo. Y lo hacía sabiendo de que es Dios la obra y que es el Espíritu el que hará brotar la semilla, no yo. Así que, mis hermanos, no hay pretexto para creer que no nos corresponde evangelizar. No obremos en nuestra propia fuerza ni le restemos autoridad y soberanía a Dios. Hermanos, hay muchas maneras. Verbal es solo una de ellas. Seamos creativos. Busquemos la manera de evangelizar. Juan 13:35 dice, pasando al siguiente punto, Juan 13:35 dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esa, mis hermanos, también es una manera de compartir la gracia y la misericordia del Señor. Y el tercer punto, que es nuestra responsabilidad y compromiso, es precisamente practicar el sentir de Cristo en la congregación. Hermanos, pregunta, ¿somos el cuerpo de Cristo, sí o no? Sí. Pues entonces comportémonos como tal. Iras, contiendas, envidias, divisiones, egocentrismos, murmuraciones, guerras de egos, guerras de soberbia. Es que me dijeron, es que me hicieron, es que tal, es que cual. Hermanos, ¿esto verdaderamente es el cuerpo de Cristo? ¿Así es como se comportó Cristo estando en vida? ¿Esa fue su manifestación física de poder, de misericordia, de gloria, de amor, de compasión, de salvación, de justificación? No, mis hermanos. Esa es la forma de ser la desposada de Cristo. ¿Saben qué dice Proverbios? Terrible cosa es la mujer rencillosa y necia. Pero eso somos, mis hermanos. Así nos comportamos dentro de la congregación. Y hay chismes, y hay murmuraciones, y somos metiches, y hablamos de uno o de otro hermano. Criticamos a uno, criticamos a otro. De verdad, mis hermanos, les vuelvo a preguntar, ¿somos el cuerpo de Cristo? Y saben, no cambien su respuesta, sí lo somos, pero comportémonos como tal. Demostremos que somos el cuerpo de Cristo. Les decía hace rato lo que dice Romanos 2:17. Les pido que me acompañen. Romanos 2:17 al 24 es un pasaje largo y no vamos a profundizar tanto en él, pero quiero que lo leamos completo. Romanos 2:17 dice así: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, pongámosle el sobrenombre de cristiano, y te apoyas en la ley, digamos en la palabra del Señor, y te glorias en Dios.
y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros. ¿Dónde está el amor del Señor? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está el entendimiento que de allí nos ha sacado el Señor y que estamos para ayudar a los de la congregación? Y lejos de ser una casa de paz, de ser una casa de misericordia, de ser una casa en donde seamos empáticos, terminamos siendo una casa que juzga, que critica, que parece más un nido de víboras que la casa del Señor. El nombre de Dios es blasfemado, pisoteado, menospreciado y odiado por el mundo a causa de nosotros que vanagloriosamente decimos ser cristianos y ostentosos aseguramos formar el cuerpo de Cristo. Hermanos, tenemos que cambiar esto. Vaya manera de honrar a nuestro amado. Y lo entrecomillo porque, ¿saben? Si de verdad lo amáramos, guardaríamos sus mandamientos. Si de verdad lo amáramos, haríamos lo que Él hizo. Si de verdad lo amáramos, tendríamos el mismo sentido que Él tuvo. Y entonces sí, la iglesia sería un lugar de paz, sería una casa de gracia, habría misericordia, sobreabundaría la unidad, el amor, la empatía y la compasión. Y mis hermanos, yo eso espero de esta congregación. Pero ¿saben? Todo comienza por yo hacerlo. Comienza cuando ustedes comprenden, cada uno de nosotros comprendemos la importancia de participar en esto. El que sea la misión de la iglesia no quiere decir que solamente como congregación tiene que suceder. Quiere decir que si tú estás en la iglesia, es tu misión. Quiere decir que si tú estás aquí, te corresponde. Oye, pero yo no soy de vida abundante. No importa, estás en la iglesia del Señor. Los nombres solo son para ubicarnos geográficamente, pero la iglesia es la misma. Así es que es tu responsabilidad. Yo no estoy planteando aquí la misión, la responsabilidad o el propósito de vida abundante. Estoy planteando el propósito, la responsabilidad y la misión que Cristo dejó para la iglesia. Ni siquiera es mi misión. Juan 13:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Hermanos, ¿aman al Señor? No respondan, pregúntenselo. ¿De verdad amo al Señor? Es que amo al Señor, pero me presto a andar cuchicheando, a estar criticando, a estar ofendiendo, a prestarme a chismes, a discordias, a divisiones. Pero amo al Señor. ¿Amamos al Señor, mis hermanos? Les vuelvo a preguntar. Y les pregunto no solo a Vida Abundante, pregunto a todo aquel que sea un creyente: ¿cómo podemos evangelizar? ¿Cómo esperamos que nos escuchen y nos crean el mensaje de amor, de salvación de Cristo, si no somos capaces en su propia iglesia de manifestarlo entre nosotros? Así que evangelizar, así que discipular, de nada sirve si no practicamos la palabra del Señor, si no manifestamos el carácter de Cristo. Por eso es que forma parte de nuestras responsabilidades. Y son las tres, no es una sola. Necesitamos evangelizar y discipular, pero también necesitamos tener un testimonio y practicar el amor de Cristo entre nosotros primeramente, para poderlo manifestar hacia el mundo. Filipenses 2:5 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Por eso les pregunto, ¿Cristo se manifestaba de esa manera? No. Aún a los pecadores les demostraba amor, aún a las prostitutas, aún a las personas menos deseadas del pueblo, como a los publicanos, como a los recaudadores de impuestos. Dios prefirió convivir con ellos que con los sacerdotes y con los que se hacían llamar religiosos. Hermanos, cuidemos eso. Debemos cuidar a los huérfanos, proveer a las viudas, visitar a los presos, procurar a los enfermos, alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, hospedar al forastero, curar al herido, ser misericordioso con el que está dañado en su corazón, amoroso con el que ha sido rechazado, empático con el que sufre, ayudando al necesitado, orando por todos y procurando el bien de todos. Eso, mis hermanos, está tomado de muchos pasajes, no me inventé ninguna, y todos ellos los dijo Cristo. Es la manera de manifestar el amor entre nosotros. Es la manera de testificar que somos discípulos de Cristo. Definitivamente, hacer esto ni reemplaza el evangelizar, ni reemplaza el discipular. Pero es necesario hacerlo también. ¿Y saben por qué? Porque de esta manera honramos y exaltamos por medio de la obediencia el nombre de aquel de quien evangelizamos. El nombre de aquel de quien enseñamos, el nombre de aquel del que esperamos que la gente siga y se comprometa con él. Por eso es necesario. Mis hermanos, ya para terminar, hace 3 domingos aproximadamente nuestro pastor Gerardo compartió con nosotros la misión de la nueva iglesia. La nueva misión de la iglesia. Hace 2 domingos, gracias Gerardo. Y hace un momento la leyó también Rubén en este púlpito. Y se las quiero compartir. Predicar el evangelio obedeciendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo, enseñándoles lo que hemos aprendido y testificando que tenemos vida en abundancia en Jesucristo. ¿Y saben algo? No es coincidencia, es reafirmación. Es reafirmación. La misión que se ha redactado como la nueva misión de la iglesia cumple los 3 propósitos que hemos descrito en esta predicación. ¿Es necesario evangelizar? Claro que lo es. Y es necesario porque la gente necesita del amor de Dios. La gente necesita de la transformación, de la restauración que Dios ofrece, que Cristo ofrece en su sacrificio. Y es parte de nuestra responsabilidad. Ahora sí, como vida abundante, sí, es nuestra misión directa. Pero también no se queda allí, se queda en enseñar. Y fíjense cómo dice, porque me encanta cómo quedó, enseñándoles lo que hemos aprendido. No podemos enseñar si no hemos aprendido, mis hermanos. Si no nos comprometemos con los estudios semanales, si no estamos aquí en oración, si no estamos aquí en la predicación, si nos limitamos únicamente entre semana a ver lo que nos encontremos en YouTube. Es necesario, mis hermanos, aprender para entonces enseñar. Y aunque aquí solo habla enseñar como tal, me encantaría que de alguna forma pudiéramos llevar esto a discipular, no solo a enseñar. A enseñar estando detrás de la gente, no para estar encimoso, sino para estar cuidando, para estar fortaleciendo, para estar ofreciendo la experiencia, no la nuestra, sino que juntos practiquemos lo que estamos aprendiendo. Y luego dice, testificando que tenemos vida en Jesucristo. ¿Y saben qué es testificar? Dar testimonio de nuestra práctica. Es practicar el amor del Señor. Es dar prueba y testimonio de que Dios está con nosotros. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Por más bonita que haya quedado la misión escrita por el Consejo Pastoral, de nada va a servir y no se va a ejecutar por sí sola, mis hermanos. Necesitamos, como se los dije, comportarnos como el cuerpo de Cristo. Comportarnos varonilmente, que lo expliqué hace unas predicaciones. No le está hablando al varón. Está diciendo compórtense como adultos, compórtense como gente madura. Necesitamos apropiarnos de esa misión y ejecutarla. Y me podrás decir, hermano, ¿cómo puedo cumplirla? Para evangelizar, ya te dije, donde estés, habiendo llegado allí, evangeliza. A donde vayas, evangeliza. No tienes la oportunidad en ese momento de evangelizar, apoya a los que lo hacen, provéele a los que lo hacen, ora por los que lo hacen y ora por los que van a recibir la palabra del Señor, no solo por quien la comparte.
Porque al final de cuentas no está en nuestras manos que la gente crea. El Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, no nosotros. Para discipular, primero, antes que nada, comprométete en aprender. Les decía, estamos próximos a iniciar nuestro estudio semanal nuevamente. Hermanos, por favor, ¿saben que he preguntado varias veces desde aquí cuántas personas toman el curso? Y son muy poquitas manos. Pero luego nos quejamos de cómo está nuestra vida, nos quejamos de cómo se ejecuta la iglesia, nos quejamos de cómo van las cosas en el mundo. Pues sí, mis hermanos, pero si no aprendemos, no entendemos, no conocemos, no podemos practicar. No podemos cambiar las cosas. Tiene que haber un compromiso con ese aprendizaje. Y también, si estás en la oportunidad de enseñar a otros, enseña, cuida, atiende, sé cercano, procura, porque es necesario, mis hermanos. Y para poner en práctica, en todo momento manifiesta el amor, la misericordia y la gracia del Señor. Recuerda que los fariseos llegaron para enjuiciar a una mujer con todo el respaldo de la ley, pero Cristo prefirió la gracia antes que juzgarla a ella. ¿Y sabes algo? Lo he explicado en repetidas ocasiones. No solo lo hizo por amor a ella, lo hizo por amor a ellos. Porque ellos también tenían pecado y si iban a enjuiciar a una, ellos merecían el juicio. Y si esperaban que Cristo apedreara a la mujer, Cristo debía haber apedreado también a ellos. Cristo no vino para juzgar, el mundo ya está juzgado por sí mismo. Cristo vino para salvar. Así es que no nos tomemos el papel que no nos corresponde. Lejos de eso, procura el amor, procura la misericordia, procura la atención, procurémonos unos a otros, soportándonos, ayudándonos, viendo y proveyendo para los demás. Ama, ayuda, cura, alimenta, entiende, sé empático y deja de lado todo lo que no es digno del cuerpo de Cristo. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es dura. Gracias, Señor, porque tu palabra es cortante, porque tu palabra es filosa, porque tu palabra separa los huesos y el tuétano, Señor. Porque tu palabra es poderosa, pero sobre todo, Señor, porque tu palabra es eficaz. Señor, que tu palabra entre en nuestros corazones, Padre, que tu palabra sea rema, que cobra vida en nosotros, Señor, y que nos mueve a ponerlo en práctica. De nada sirve decir qué bonita predicación si lo que hemos escuchado no lo ponemos en práctica, Padre. Ayúdanos, ayúdanos. Que tu Espíritu nos redarguya, que nos haga darnos cuenta en que estamos mal y que cuando estemos a punto de hacer algo que no está conforme a tu voluntad para las responsabilidades y compromiso de la iglesia, tu Espíritu nos detenga, nos haga conscientes, Señor. Que practiquemos el amor en todo momento para testificar al mundo que somos tus discípulos, que te amamos, para poder mostrar, Señor, como luz del mundo, lo que tú eres, la lumbrera que tú eres, y que nosotros simplemente reflejamos un poco de tu luz. Señor, sácanos de nuestra comodidad y permítenos evangelizar, permítenos discipular, Señor. No porque estar en una iglesia física sea malo, no porque estas 4 paredes estén mal, Señor, sino por las 4 paredes que en nuestro corazón nos han encerrado y nos han enclaustrado. Haznos conscientes de los tiempos, Padre, de ver la necesidad que hay allá afuera y de que en nosotros está el conocimiento para arrepentimiento, para salvación, para justificación, Padre. Perdónanos por nuestra apatía, por nuestra negligencia, por nuestra falta de compromiso. Pero, Señor, avívanos. Aviva, Señor, la llama de tu Espíritu en nosotros, Señor. Que no nos deje en paz, que sea como un aguijón que no nos permita sentarnos, Señor, sino que nos mantenga activos en tu obra, Padre, cumpliendo la misión y el propósito que tenemos como iglesia, Padre. Te lo pido y te lo ruego, Señor, de corazón, en nombre de aquel que tiene el único nombre
digno de ser alabado, honrado, glorificado y digno de todo poder, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.